Imagínate esto. Eres padre de familia. Tienes a tu esposa y tus hijos contigo. Detrás de ti viene el ejército más letal del planeta. 600 carros de guerra, miles de soldados sedientos de sangre. Por delante tienes una muralla de agua de varios kilómetros de ancho. Imposible de cruzar. No tienes barcos, no tienes puentes, no tienes escape y tienes exactamente 60 minutos antes de que te alcancen y maten a toda tu familia. ¿Qué harías? Hace 3.500 años, 2 millones de personas vivieron exactamente esta pesadilla. Pero lo que pasó después desafía toda lógica humana y sigue siendo el milagro más espectacular jamás registrado en la historia. Y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué este milagro de 3.500 años atrás es exactamente lo que tú necesitas hoy. Retrocedamos 24 horas. Egipto acababa de perder a todos sus primogénitos en una sola noche. El lamento se escuchaba desde el palacio real hasta la última choza de esclavos. Faraón, con lágrimas de sangre en los ojos y su hijo muerto en sus brazos, había gritado: «¡Salgan! ¡Váyanse todos! ¡Adorad a su Dios!». Y así comenzó el éxodo más grande de la historia. 600.000 hombres, más sus esposas, más sus hijos, más sus ancianos, más de 2 millones de personas abandonando Egipto al mismo tiempo. ¿Te imaginas el caos? ¿El ruido? ¿La logística? Una columna humana que se extendía por kilómetros. Ganado mugiendo, niños llorando, carretas crujiendo bajo el peso del oro y la plata que los egipcios les habían regalado por terror. Caminaron durante 3 días, bajo el sol abrasador del desierto, ancianos cansándose, bebés necesitando agua, jóvenes preguntándose hacia dónde iban, y entonces Dios hizo algo que nadie entendió. En lugar de guiarlos por la ruta costera más corta hacia la tierra prometida, los dirigió hacia el Mar Rojo, hacia un callejón sin salida. ¿Por qué? ¿Por qué llevar a 2 millones de personas a un lugar donde no había escape? Y Sifi, aquí está la verdad que cambia toda tu perspectiva. A veces Dios te lleva al lugar imposible, no para destruirte, sino para que todo el mundo vea que Él es el Dios de lo imposible. Pi Hahiroth, un valle estrecho entre montañas y el mar, era la trampa perfecta. Y Dios les había dicho que acamparan exactamente ahí. Pero mientras tanto, en el palacio real, Faraón había despertado esa mañana y algo había cambiado. La primera luz del amanecer iluminó el rostro de su hijo muerto. La realidad lo golpeó como un martillo. «¿Qué hemos hecho?», rugió con una voz que hizo temblar las columnas del palacio. Sus generales lo rodearon, sus ojos brillaban con sed de venganza. «Hemos perdido a todos nuestros esclavos, mi señor. La economía de Egipto se está desplomando». Y entonces Faraón tomó la decisión que sellaría su destino para la eternidad. «Preparen todos los carros, todos, los alcanzaremos, los traeremos de vuelta, muertos o vivos». 600 carros escogidos, los mejores de Egipto, caballos entrenados para matar, soldados que habían conquistado naciones enteras, ruedas de hierro aplastando la arena, cascos resonando como tambores de guerra, gritos de batalla llenando el aire. La máquina militar más terrorífica del mundo antiguo se dirigía hacia 2 millones de personas indefensas. Era media tarde en el campamento israelita. Los niños jugaban en la arena, las mujeres preparaban comida, los hombres descansaban a la sombra, y entonces alguien en la retaguardia gritó con una voz que heló la sangre: «¡Carros! ¡Carros de guerra! ¡Nos están alcanzando!». ¿Puedes sentir el terror que se extendió como fuego? Madres abrazando a sus bebés contra el pecho, ancianos cayendo de rodillas, hombres buscando desesperadamente armas que no tenían. El rumor se hizo rugido. El rugido
se hizo estruendo, y el estruendo reveló la pesadilla. Una nube de polvo en el horizonte que se hacía más grande cada segundo. 600 carros de guerra acercándose como una tormenta de muerte. Y por delante, el Mar Rojo, kilómetros y kilómetros de agua profunda e imposible de cruzar. Estaban atrapados. ¿Sabes qué hicieron? Lo mismo que tú y yo hacemos cuando no hay salida humana. Entraron en pánico y le echaron la culpa a Dios. ¡Moisés!, gritaron con voces quebradas por el terror Roa. ¿No había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste aquí a morir en el desierto? Mejor era servir a los egipcios que morir aquí como animales. Escucha su desesperación, su terror, su falta de fe. Habían visto 10 plagas sobrenaturales, habían visto el poder de Dios una y otra vez, pero en el momento de la crisis lo olvidaron todo. ¿Te suena familiar? Pero Moisés era diferente. Este hombre de 80 años había hablado con Dios cara a cara, había visto su gloria, había sido testigo de su poder una y otra vez. Y con una autoridad que solo viene de conocer íntimamente al Dios Todopoderoso, se paró frente a 2 millones de personas aterrorizadas y gritó: «No teman, estén quietos y vean la salvación de Jehová, porque a estos egipcios que ven hoy nunca más los volverán a ver para siempre». ¡Qué fe! ¡Qué confianza! ¡Qué seguridad absoluta en medio de lo imposible! Pero la multitud seguía gritando. El pánico seguía creciendo. Los carros seguían acercándose. Y entonces Dios habló. No con susurros, no con dudas, con autoridad absoluta que hizo temblar el suelo. «Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen». ¿Marchar? ¿Hacia el mar? ¿Hacia lo imposible? Y tú, Moisés, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entrarán los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El momento había llegado. Moisés caminó hacia la orilla del Mar Rojo, sus sandalias hundiéndose en la arena húmeda. 2 millones de ojos siguiendo cada uno de sus pasos. El rumor de los carros ya era un rugido. Ya podían ver el brillo de las armas. Ya podían escuchar los gritos de guerra. Moisés alzó la vara, la misma vara que había golpeado el Nilo, la misma vara que había traído las plagas, la vara del poder infinito de Dios. ¿Sabes lo que pasó entonces? Dios desató las fuerzas de la naturaleza con un poder que desafía la imaginación humana. Envió un viento recio del oriente, pero no cualquier viento. Un viento que rugía como 1000 tormentas simultáneas, un viento que obedecía órdenes divinas, un viento que tenía un propósito sobrenatural. Toda la noche sopló, toda la noche las aguas comenzaron a dividirse. Imagínate la escena. Las aguas del Mar Rojo, que habían estado ahí por milenios, comenzaron a separarse como si fueran cortinas gigantescas. Primero fue un canal pequeño, después más ancho, después más profundo. Y cuando amaneció, Dios había hecho lo imposible. No era un vado poco profundo, no era agua hasta las rodillas, era un camino seco en medio del mar, muros de agua cristalina a ambos lados alzándose hacia el cielo como rascacielos líquidos. ¿Puedes imaginarte? Murallas de agua transparente de decenas de metros de altura, peces nadando por encima de sus cabezas, algas flotando en el aire, el fondo del océano convertido en una autopista de liberación. Y Moisés, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, gritó: «¡Marchen! ¡Dios ha abierto el camino!». Y marcharon. 2 millones de personas caminando por el fondo del Mar Rojo. El bebé que había llorado de terror ahora reía extendiendo sus manitas hacia los peces que nadaban sobre su cabeza. El anciano que había dudado ahora danzaba en tierra seca, sus pies pisando donde nunca había pisado un ser humano. Los jóvenes corrían tocando las murallas de agua, sintiendo la frescura líquida en sus dedos. Las madres cantaban cargando a sus hijos, sabiendo que estaban caminando dentro de un milagro. ¿Cuánto tiempo tomó?
con 2 millones de personas, fue una procesión gigantesca. Horas, tal vez todo el día. Pero cada paso era un milagro. Cada respiración era pura gracia. Cada latido del corazón era la misericordia de Dios manteniéndolos vivos en lo imposible. Pero Faraón llegó a la orilla y vio el milagro. Sus generales se quedaron sin palabras. Sus caballos relincharon de miedo instintivo. Pero el orgullo, hermanos, el orgullo es más ciego que la misma ceguera. «Si esos esclavos pueden pasar», rugió Faraón, «nosotros también podemos. ¡Adelante!». Error, fatal. Los 600 carros de guerra entraron rugiendo por el camino que Dios había abierto para su pueblo. Ruedas de hierro golpeando el fondo marino. Caballos galopando donde antes había agua. Soldados gritando triunfantes pensando que habían ganado. Pero aquí está la verdad que destruye. Los milagros de Dios son exclusivamente para los hijos de Dios. Cuando el último israelita pisó tierra seca del otro lado del mar, cuando el último niño hebreo estaba seguro en la orilla opuesta, Dios le habló a Moisés por última vez. «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Moisés extendió su mano, y en un instante que cambió la historia para siempre, las murallas de agua que habían permanecido inmóviles por horas se desplomaron. El rugido fue ensordecedor, como si toda la furia contenida del océano se hubiera desatado simultáneamente. Millones de toneladas de agua aplastando todo a su paso. Los caballos relincharon de terror absoluto. Los soldados gritaron pidiendo una misericordia que ya era demasiado tarde. Los carros de hierro se hicieron pedazos como si fueran de papel, y en minutos, silencio. Donde había estado la maquinaria militar más temida del mundo, ahora solo había olas normales. Faraón, muerto. Sus generales, muertos. Sus soldados, muertos. Sus caballos, muertos. Sus carros, destruidos. El mar se los tragó a todos. Y del otro lado, 2 millones de personas se dieron vuelta y vieron cuerpos flotando en la orilla. Carros destrozados, armas inútiles brillando bajo el sol. Sus perseguidores estaban muertos. Su esclavitud había terminado. Su liberación era absoluta y completa. ¿Qué hicieron entonces? Explotaron en adoración. Moisés alzó su voz y cantó la canción de victoria más hermosa jamás compuesta. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. María, la hermana de Moisés, tomó su pandero y todas las mujeres comenzaron a danzar. Los niños corrían por la playa recogiendo conchas y tesoros del mar. Los hombres alzaban sus brazos al cielo gritando de gozo. Los ancianos lloraban de felicidad pura. Era la celebración más grande de la historia humana, porque habían visto a Dios hacer lo absolutamente imposible. Pero aquí está la verdad que puede revolucionar tu vida hoy mismo. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue abriendo caminos imposibles. ¿Estás atrapado entre tu pasado doloroso y un futuro incierto? Él hace camino donde no lo hay. ¿Te persiguen las deudas, la enfermedad, la depresión y tienes un obstáculo imposible por delante? Él sigue dividiendo mares. ¿Sientes que no hay salida? ¿Que estás en un callejón sin salida? ¿Que todo está perdido? Él es especialista en callejones sin salida. El Mar Rojo no fue solo un milagro del pasado para leer en libros de historia, fue una demostración eterna de cómo opera Dios. Cuando tú no puedes, Él sí puede. Cuando es imposible para ti, es rutinario para Él. Cuando no ves salida, Él ya tiene el camino preparado. Cuando todos te abandonan, Él pelea por ti. Y escucha esta verdad que va a cambiar tu forma de ver los problemas. A veces Dios te lleva al lugar imposible, no para destruirte, sino para mostrar su gloria a través de ti. A veces permite que te rodeen los problemas, no para vencerte, sino para que veas su poder sobrenatural. A veces cierra todas las puertas humanas para abrirte una puerta milagrosa que solo Él puede abrir.
Tu mar rojo personal puede ser esa enfermedad que los doctores dicen que es terminal, esa crisis financiera que te tiene sin dormir, esa relación rota que parece no tener solución, esa adicción que te tiene esclavizado, esa puerta que se cerró y destruyó tus sueños, esa situación familiar que te tiene desesperado. Pero recuerda, el mismo Dios que dividió las aguas para 2 millones de israelitas puede dividir tu problema para ti. Solo necesitas 2 cosas. Primero, fe para dar el primer paso hacia lo imposible. Y segundo, obediencia para seguir caminando cuando no entiendas el plan. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, si necesitas que el Dios del Mar Rojo abra tu camino imposible, si estás cansado de vivir atrapado entre el pasado y un futuro que no puedes alcanzar, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Señor, abre mi mar rojo. Y si este video te impactó tanto como a mí me impactó prepararlo, compártelo. Porque en este momento, mientras tú estás viendo esto, hay alguien más que está exactamente donde tú estabas, entre el ejército y el mar, necesitando ver que Dios sigue haciendo milagros imposibles. Dale like si crees que Dios puede hacer lo imposible en tu vida. Suscríbete si quieres más historias que van a fortalecer tu fe. Y comparte este mensaje con esa persona que necesita saber que su situación imposible es exactamente donde Dios va a mostrar su gloria. Soy palabra viva de Dios, y antes de que te vayas, quiero que grabes esta verdad en tu corazón. Tu Dios no ha cambiado. El que abrió el Mar Rojo para Israel abrirá tu camino. El que derrotó al ejército más poderoso del mundo derrotará a tus enemigos. El que sacó a 2 millones de personas de la esclavitud te sacará a ti de tu situación. Tu milagro no está retrasado, está en camino. Y cuando suceda, cuando veas a Dios hacer lo imposible en tu vida, vas a entender por qué tuviste que pasar por ese mar rojo. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos qué pasó después del milagro más grande de la historia. Recuerda, no hay situación demasiado difícil para Dios. Dios te bendiga grandemente.